Algunas escenas del libro de Apocalipsis tienen que ver con lo que ocurre en el cielo. Seres celestiales adorando a Cristo Jesús, los redimidos. Escenas que se extienden a un futuro muy cercano cuando Cristo retorne en gloria y majestad. No obstante, el capítulo 4 y 5 de Apocalipsis están mostrando una escena celestial que ya ha ocurrido. Incluso desde la perspectiva del apóstol Juan, allí en la isla de Patmos, ya también había ocurrido. ¿Qué importancia tiene esta escena para nosotros el día de hoy? ¿Cuán importante es apreciar esta escena celestial y que repercuta en nuestra vida diaria, en nuestro estilo de vida, en nuestra adoración a Dios y especialmente a Cristo Jesús? Y también para entender el rol del Espíritu Santo, no se pierda este capítulo, donde estaremos estudiando Apocalipsis capítulo 4 y capítulo 5 aquí en Lecciones de la Biblia. Bienvenidos. No llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Apocalipsis 5:5. ¿Cómo están, queridos amigos? Desde los estudios de Nuevo Tiempo en Chile estamos dándoles una cordial bienvenida a Lecciones de la Biblia. Vamos a estar repasando, estudiando, conversando, como bien decíamos, el capítulo 4 y 5 de Apocalipsis en esta lección número 4, episodio de Lecciones de la Biblia número 4, pero en la Biblia, capítulo de Apocalipsis 4 y 5, titulado Digno es el Cordero. Es una apasionante e interesante temática y para eso hemos invitado una semana más, un capítulo más, nuestro amigo Eric Rodríguez. Gracias, Eric, por acompañarnos nuevamente esta semana. Muchas gracias, pastor. Igualmente estamos felices de poder acompañarles, poder contar también con una linda audiencia y personas que nos están mirando y poder sobre todo tener el privilegio de contar con este lindo estudio de Apocalipsis que estamos llevando a cabo. Así es. Gracias, Eric. Pastor Edison Jaque también, una semana más. Gracias, pastor, por acompañarnos durante esta temporada. Gracias por la invitación. Una alegría nuevamente estar con ustedes. Ya adaptándose, acostumbrándose Sí. a la dinámica poco a poco, ya en nuestro cuarto episodio. Vamos entonces a entrar a la palabra de Dios, a abrir la Biblia, y cada vez que abrimos la Biblia, especialmente en todos los libros, ¿no? Pero es un desafío mayor el libro de Apocalipsis. Vamos a orar al Señor. Eric, por favor, si nos dirige en oración. Oremos. Amado Dios y buen Padre, estamos en esta hora agradecidos por el lindo privilegio que nos concede de tener las Escrituras, Señor. Y por medio de ellas, Señor, de recibir de tu bendición y tener conocimiento acerca de esa gran esperanza para los días que corresponden al tiempo del fin, Señor. Te pedimos que a través del Espíritu Santo nos dirijas nuestros pensamientos y a las personas que están en sus hogares o en sus trabajos que también sean conducidos por el Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Enfatizamos y dijimos varias veces capítulo 4 y 5 de Apocalipsis. No obstante, vamos a ir al capítulo 3, verso 21. Vamos a abrir la Biblia y vamos a leer allí capítulo 3, verso 21. ¿Lo puedes leer, Eric, por favor, si lo tienes allí? Dice: Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Algunos comentaristas dicen que este texto le llaman el texto trampolín, ¿no? O conector, un puente que está uniendo lo que viene a continuación. Ya que el capítulo 4, objeto de nuestro estudio en este episodio, dice: después de esto miré
y he aquí una puerta abierta en el cielo. Es interesante que la promesa que el Señor hace, al que venciere le daré que se siente conmigo, futuro, así como yo me he sentado, un pasado bien interesante, un pasado pero con consecuencias en el presente, que me siente, que así como yo me he sentado, como yo he vencido. Por lo tanto, el capítulo 4 y el capítulo 5 debiera tener una relevancia especial para nosotros hoy. ¿Por qué? Definitivamente, como observamos en el estudio anterior, veníamos hablando de las iglesias y finalizamos con la iglesia que corresponde para nuestro tiempo. Por tanto, cobra mucha importancia lo que es el capítulo 4 y el capítulo 5, porque este versículo conector que utilizamos, o versículo trampolín, donde dice, habla acerca del trono, nos conecta o conecta la realidad de la iglesia en la actualidad con lo que es la bienaventuranza que el Señor nos ofrece de sentarnos en su trono, que es el tema principal del capítulo 4 y del capítulo 5, la linda esperanza del trono del Señor. El capítulo 4, verso 1, ya leíamos, pastor, que dice que se ve una puerta abierta. ¿A qué hace alusión aquello? Es muy probable que esta alusión tenga que ver con el santuario. Particularmente vamos a estar considerando estos puntos en relación a un escenario distinto, no aquí en la tierra, sino en el trono de Dios, a la obra de Cristo que Cristo va a estar realizando y, como dicen inmediatamente más adelante, los eventos que vendrán, los acontecimientos que habrán de realizarse entonces hasta el regreso del Señor Jesucristo. El capítulo 4 entonces es una escena preparatoria y el desenlace está en el capítulo 5. Podríamos decir, una es el escenario y el otro, el capítulo 5, cuando ya aparecen los actores y especialmente un protagonista. El verso 2 dice, y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Voy a hacer una pregunta, yo ya me sé la respuesta, pero tengo que hacerla, ¿no? En Daniel capítulo 7 dice que, y tal vez para responder, ¿cuándo sucede esta escena? En Daniel capítulo 7 se establece un trono, se sienta el anciano de días y posteriormente aparece el Hijo del Hombre al cual se le da todo dominio y poder. ¿Es la misma escena? ¿Es el mismo trono y por ende es el mismo periodo histórico donde se aplica, donde sucede esta escena? ¿O es diferente? Aquí estamos frente a la entronización del Hijo de Dios. Un momento muy particular, muy especial. En el Daniel 7 estamos iniciando el juicio investigador que debería de estar ocurriendo de acuerdo a Daniel 8:14, desde 1844 aproximadamente hacia adelante. ¿Y la entronización de Cristo fue? Después de su ascensión. Primer siglo. Entonces, aunque se ocupen lenguajes similares, ¿no está hablando del mismo episodio? Podríamos decir entonces que primero es Apocalipsis y después es Daniel en relación al tiempo, ¿no? Primero, en el primer siglo, después de la muerte, la ascensión, la resurrección, la ascensión de Cristo, está el capítulo 4 y 5, y Daniel hace mención porque se abren los libros, no una entronización, sino a una, como dice usted, pastor, un juicio, ¿no? A partir de 1844. ¿Qué más hay? ¿Qué Ahora, otros elementos hay en la escena? Aun cuando tenemos un ministerio especial para un momento especial, debemos tener el resguardo de no encajonar al Señor en una parte, digamos, del santuario, pero se realiza evidentemente ministerios en tiempos especiales y particulares, de acuerdo a las profecías y de acuerdo a los acontecimientos. ¿Qué más nos revela ahí el capítulo 4? ¿Qué otras escenas preparatorias hay allí, no? Muy bien. La palabra trono yo creo que definitivamente hace conexión con lo que también Daniel, el capítulo 7, donde dice, y fueron puestos tronos, es decir, se establecieron tronos por alguien que llegó, hace referencia
a la misma escena, pero el énfasis se pone en etapas diferentes de la escena. Es decir, Apocalipsis nos está hablando un poco de la etapa de la entronización. Sin embargo, Daniel, el capítulo 7, nos está hablando de una etapa un poco más adelantada que hace referencia a abrir los libros y a llevar a cabo o a ejecutar un juicio, lo que mencionábamos como el juicio investigador. Entonces es una parte interesante de que se está refiriendo al mismo trono, al mismo escenario, sin embargo a etapas, podríamos decirlo así, diferentes. Alrededor del trono, dice, habían 24 tronos, y vi sentado en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Y aquí hay muchas teorías, ¿no?, extrabíblicas o especulativas con respecto a quiénes son los 24 ancianos, seres no caídos de otros mundos, vienen aquí a honrar a Cristo. ¿Quiénes son de acuerdo a la Biblia? Es más, de acuerdo al verso 4, estos 24 ancianos. Muy bien, encontramos detalles interesantes de que cuando se utiliza la palabra ancianos en el contexto profético se está refiriendo a alguien que pertenezca a la naturaleza o que comparta la naturaleza humana. En este caso se está refiriendo a alguien que cuenta o tiene la naturaleza de la humanidad. Porque en la Biblia nunca se ha ocupado la palabra anciano para algún ser celestial, ¿no? No se utiliza para un ser que tenga la naturaleza o otra naturaleza separada o aparte de la naturaleza humana. Entonces, en este contexto podemos determinar o concluir de que se está haciendo referencia a personas que comparten o a seres que tienen la naturaleza humana, y en este contexto podríamos hacer referencia a que se puede estar hablando acerca de quizás seres que resucitaron en ocasión del Señor Jesús. San Mateo nos habla de que en ocasión de la resurrección del Señor Jesús resucitaron también otros con Él, e incluso en ocasión de su ascensión podríamos también tomar esto como esos seres que van como representantes de la humanidad ante esa escena de entronización y participan también de ella. De hecho, el acto de resurrección es victoria sobre la muerte. Y aquí dice que tienen coronas de oro en sus cabezas. ¿Qué significa esa corona? Sí. ¿Ya se relaciona a alguna victoria? Bueno, Ranko Stefanovic, que es el que está citando él menciona que son seres humanos que probablemente, tampoco hay certeza de esto, que resucitaron con el Señor Jesucristo. No tenemos, digamos, el dato exacto y hay que tener cuidado en eso, pero hay algunas cualidades, algunas características. Ya se mencionó la palabra anciano, tienen vestimentas blancas que les otorga el Señor, tal cual como vamos a estar viendo en los otros capítulos. Llevan una corona, y la corona que llevan, de acuerdo al griego, ya en algún momento vamos a, o hemos mencionado y vamos a mencionar nuevamente, especialmente cuando vamos al capítulo 6 del primer caballo. La corona que lleva acá es un estéfano, que es una corona que es corona de victoria. En verdad no se habla en general, en lo que logro recordar y apreciar, que se lleve estéfanos, seres celestiales, excepto el Señor Jesucristo, porque son coronas para los victoriosos. Entonces, en Apocalipsis tenemos dos tipos de coronas. Las diademas son coronas por derecho propio, son coronas reales, si podemos usar esa expresión, que Cristo tiene en el capítulo 19, y los estéfanos, que son lo que se les entregaba entonces en los Juegos Olímpicos al vencedor, a los victoriosos. Y estos, que están acá, estos 24, llevan coronas de victoria y tienen vestiduras blancas. Por lo tanto, han sido... Entonces hay una fuerte referencia o evidencia a que no son seres celestiales. Confirmando o complementando un poco también lo mencionado, podríamos señalar que el tema que se está viviendo o que se está tratando en medio de esta entronización hace referencia al gran conflicto que se está viviendo. Es decir, hay una lucha, hay una contienda,
hay una pelea, por decirlo, una batalla que se está llevando a cabo. Y es en medio de esta batalla que debe surgir un victorioso o deben surgir victoriosos. Y dentro de esta batalla, dentro de del gran conflicto, estos son representantes de aquellos que han logrado la victoria por medio de las fuerzas que el Señor Jesucristo o que Dios ha otorgado para poder conseguirlo. Uh-huh. Luego, posteriormente, dice, ya estamos armando la escena, un trono. Tenemos allí a alguien que está sentado, ¿no? Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe, de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante a un aspecto a la esmeralda. Podemos decir entonces que es Dios el Padre. El Padre. 24 ancianos que son seres humanos que han vivido la experiencia de la victoria por medio de la justicia de Cristo. Y luego dice que del trono salían relámpagos, truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. ¿Qué está haciendo mención estos 7 espíritus, no? Es bueno recordar, y lo estaremos recordando constantemente, que los números en Apocalipsis, más que cantidades, están reflejando cualidades, características. Ya hemos visto 7 iglesias, el número 7 es un número bien particular, y aquí también nuevamente tenemos una cantidad de números, tenemos 24 ancianos. ¿De dónde sacamos estos 24? Probablemente tenemos 12 representando al Antiguo Testamento y 12 quizás en el Nuevo Testamento, y ya tendríamos esos 24, además de otras alusiones que hay al número 24 en la Escritura. Y aquí ahora tenemos esta escena que estabas leyendo. Leamos de nuevo el texto que estabas mencionando. Verso 5. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, los cuales son los 7 espíritus de Dios. Correcto. Entonces en el santuario tenemos una lámpara con 7 brazos. Nuevamente aparece el 7, los 7 espíritus de Dios, refiriéndose a la característica mayormente del Espíritu Santo. El 7 ya dijimos que representa totalidad, plenitud, perfección. Así los números están dados en ese contexto, uh-huh, de la acción del Espíritu Santo. Tenemos aquí al Padre, ya lo hemos mencionado, tenemos al Espíritu Santo y tenemos al Hijo, tenemos a la divinidad en acción. Es un momento muy trascendental en la historia del universo. Y la escena se termina o se cierra, ¿no? El verso 7, o a partir del 6, dice que alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y atrás. El verso 8, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. ¿Quiénes son estos 4 o qué representan los 4 seres vivientes, no? Muy bien. Deberíamos tomar los elementos o las características que se presentan de ellos, como lo son las alas, como lo son los ojos, que son símbolos que nos dan señales de la naturaleza de ellos. Uh-huh. Estamos hablando que dentro de estos símbolos que se utilizan son símbolos que hacen alusión o representan a lo que son seres, digámoslo de esta manera, celestiales, que sirven ante el trono de Dios, están prestos a servir. El elemento de las alas, sabemos que dentro del contexto profético hace referencia a la velocidad o a la rapidez o a la presteza en el servicio ante las órdenes o la voluntad manifiesta de Dios. Uh-huh. Y los ojos, en el contexto también profético o simbólico, hace alusión a lo que es la inteligencia. Entonces son seres que cuentan con una inteligencia bastante considerable y que cuentan también con una velocidad o agilidad, o más bien presteza a lo que es el servicio a Dios. Entonces podríamos concluir que son seres en representación de los seres celestiales que custodian o que guardan lo que es o que permanecen ante el trono de Dios. Y en este caso, en la escena del trono que se está presentando, de la entronización, hacen o fungen como representantes de los seres celestiales allí ante el trono del Señor. Vamos a hacer una pausa, nosotros ya volvemos, usted no se separe y pronto regresamos con el capítulo 5 de Apocalipsis.
Y ya de vuelta, queridos amigos, agradeciendo a cada uno de ustedes la compañía constante, fiel de Lecciones de la Biblia. Un saludo especialmente a nuestros amigos que nos sintonizan, nos ven allí a través de las plataformas digitales, especialmente ahí en YouTube. Déjenos sus comentarios de dónde nos está sintonizando. Ya en la temporada pasada recibimos muchos saludos y la verdad que nos faltaría el tiempo de mencionarlos a cada uno de ustedes desde Uruguay, Argentina, en Perú, desde los Estados Unidos, Centroamérica, Colombia, hasta en Europa, ¿no? En Japón también recibimos algunos mensajes. Así que muchas gracias. Esperamos que la palabra de Dios siempre sea de bendición para cada uno de nosotros, ¿no? Y poder compartirla también en nuestros amigos. Esa es la particularidad de las redes sociales, el poder poner ahí compartir y compartir a través de Facebook, Instagram, Twitter y todo. Capítulo 5. Ya tenemos el contexto, la escena, los participantes de esta llamada asamblea de los que adoran al que está sentado en el trono. No obstante, el capítulo 5 dice: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, pero sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo y ni de mirarlo. Una de las preguntas tal vez es, y conectándola con el Antiguo Testamento, es ¿por qué Juan llora? ¿Qué significa esta escena en donde el que está en el trono tiene un libro sellado con 7 sellos? Y uno de los ángeles pregunta: ¿quién es digno de recibir este libro? Y al darse cuenta, lamentablemente no sabemos cuánto tiempo pasó, pero hubo un silencio. Nadie era capaz ni digno de recibir. Y luego Juan, al ver la escena, dice que se pone a llorar. ¿Por qué? Se considera que la razón de las lágrimas del apóstol Juan también hacen referencia dentro de todo este contexto también profético a lo que es el pesar o la pena que se sufre desde la introducción del pecado desde Adán y toda la crisis o la degradación que sufrió la humanidad a través de toda la historia del pecado, la degradación que día tras día continuamente se fue desarrollando, que produce de manera natural tristeza, pena en lo que es el corazón de la humanidad como tal. En términos simbólicos se puede tomar las lágrimas de Juan como ese sufrimiento, esa pena, ese lamento por el sufrimiento de la humanidad en todo lo que es la historia del pecado en ella. Uh-huh. Ahora es interesante y también tomar en este aspecto la experiencia que Juan está teniendo. Es muy probable que hay algunas cosas que Juan no las escribió y no escribió cada sensación que él experimentó. Aun cuando aquí no relata detalladamente, pero lo que en ese libro estaba sellado, en ese rollo, mejor dicho, estaba sellado, era algo muy significativo, era muy importante. Si no, no hubiese tenido razón que Juan se pusiese a llorar. Así que él estaba impresionado, digamos, con la escena y con lo que estaba viendo, con lo que estaba ocurriendo. Tal vez el llanto de Juan también nos revela de que él entendía. Él estaba al tanto de lo que estaba ocurriendo. Le hacía sentido, me refiero, ¿no? Y cuando vamos al Antiguo Testamento nos encontramos con algunos textos que hacen mención cuando un rey era entronizado. El sacerdote venía y le entregaba la ley, una copia de la ley del Dios. Literalmente dice el libro del testimonio. Incluso algunos reyes inmediatamente mandaban a copiar. O sea, dice literalmente, y el rey debía copiar. No creo que él tenía su gente, sus siervos, que se dedicaban a copiar para expandir, y aquí viene esta frase famosa de la Biblia, ¿no? Con respecto a los reyes: hizo lo bueno ante los ojos de Dios, resultado, todo el pueblo iba conducido, guiado en una relación de pacto con Dios de forma extraordinaria.
Pero la mayoría de los reyes, dice la declaración, e hizo lo malo ante los ojos de Dios, y en el pueblo hubo idolatría, etc. Entonces, ¿cuán importante era que el rey se guiara por el temor a Jehová, por los principios de la ley, por lo que Dios, por la expresión de la voluntad de Dios, que era el libro del testimonio? Entonces, cuando el rey, ocurrían varios elementos. Primero, en el santuario, el rey era ungido. Luego era llevado al palacio donde se le entregaba la ley, la corona, el cetro, se sentaba. Interesante que en esos episodios del Antiguo Testamento la escena termina con la proclamación de júbilo del pueblo ante el rey. La alegría porque tenemos un nuevo rey. No solamente por el rey, algunos de ellos eran incluso hasta niños. Pero era una alegría porque el rey tenía en su mano un libro que simbolizaba: voy a guiar al pueblo bajo la voluntad, bajo los parámetros de Dios. A tal punto que cuando Josías es rey, al cabo de unos años, en una reforma arquitectónica del templo, encontraron el libro de la ley y estaba escondido entre medio ahí de las paredes, ¿no? O sea, en algún momento se perdió esta práctica y causó devastación para el pueblo de Dios, apostasía, se apartaron. Y cuando el libro vuelve a entrar en escena, entonces se hacen reformas en el tiempo de Josías. Cuando Cristo, o al menos cuando Juan está mirando esta escena, el ángel pregunta quién es digno, y en otras palabras podríamos interpretarlo, quién es digno de guiar y de dirigir y de velar por el pueblo. Ahora el pueblo es la iglesia. Y Juan está entendiendo esa pregunta y mira para todos lados. Ningún ser celestial, por más perfecto que sea, era digno. Y se pone a llorar, ¿no? Y es allí cuando uno de los ancianos me dijo, dice Juan, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Una de las requisitos entonces para poder recibir y abrir el libro era vencer. ¿Cómo se muestra Cristo aquí entonces con nombres mesiánicos con respecto a la victoria de Cristo? Definitivamente cuando nosotros observamos la ilustración que mencionabas, a la luz de la historia o de los ejemplos que nos dejaron los reyes del pueblo de Israel o de Judá, encontramos la imperfección humana haciendo uso de la autoridad que se le concebía, haciendo un mal uso de la autoridad en lo que es la aplicación de la ley. Y podemos también sacar una ilustración a partir de esta escena que acaba de presentarse. No solamente es un acto simbólico el tomar la ley y decir yo voy a empezar a regir no solamente al pueblo, sino también mi vida a partir de esta ley. No solamente es un acto de palabras, es un acto que debe trascender a las acciones, porque quizás del pueblo de Israel todos los reyes cuando se entronizaban participaban de este recibimiento de la autoridad y del compromiso, porque era un compromiso de llevar y guiar el pueblo en rectitud ante el Señor. Pero más allá de ese compromiso, más allá de esas palabras, era complejo para ellos permanecer en ese camino de fidelidad. Por eso la gran búsqueda en medio de esta escena de Apocalipsis que se está presentando es quién realmente es digno. Y aquí se presenta que el Señor Jesús es digno de usar la autoridad, y la autoridad divina y también la autoridad humana, porque también participó de la naturaleza humana, para guiar y vivir en rectitud. Él solamente es digno. Y luego se hace también alusión a lo que se menciona que es digno porque fue inmolado. Entonces ese es un detalle también interesante que se introduce. Él escucha una declaración y después ve algo diferente a lo que escucha. Escucha acerca del león, porque muchas veces vemos en algunas imágenes que se ocupan para redes sociales, para algunos seminarios, una imagen donde aparece un león y a la vez un cordero inmolado. Pero Juan no ve como nosotros esa imagen, porque al león lo escucha. Y cuando se da vuelta para ver al león o ver un león, dice que se encuentra con otra escena, ve a Cristo como un cordero recién inmolado. Ahora, en más de algún momento yo creo que nos hemos preguntado ¿por qué esto de la escritura apocalíptica? ¿Por qué tantos símbolos?
¿cuál es la razón de ser de estos símbolos? Sin lugar a duda que los símbolos nos ayudan mucho a la comprensión, al resumen, a fijar en nuestra mente en las verdades bíblicas. Así que ver al león, creo que rápidamente el apóstol estudioso de las Escrituras se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo, y ver al cordero. Él tiene que haber estado cuando Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero dice que está escrito por dentro y por fuera. Sin necesidad de que sea una pregunta capciosa, más que nada es de curiosidad. Pero ¿qué contiene el libro? El libro que recibe Cristo. Explícitamente no lo dice, Apocalipsis especialmente capítulo 5. Pero ¿qué creen ustedes que contiene este libro que Cristo recibe? Puedo leer aquí un pedacito de lo que menciona aquí en Ellen White. Este contenía las declaraciones divinas, su autoridad, sus mandamientos, sus leyes, todas las amonestaciones simbólicas del Eterno y la historia de todos los poderes gobernantes de las naciones. En lenguaje simbólico, el rollo contenía la influencia de cada nación y lengua y pueblo desde el comienzo de la historia de la tierra hasta el fin. Es como un resumen o el contenido del conflicto cósmico. Claro. ¿No? La lucha que se estaba llevando a cabo desde el inicio hasta el final, y cómo Dios ha actuado en ese conflicto, cómo está asegurado el triunfo, el éxito para este mundo. Y si bien en el libro de Daniel es más claro, en donde los primeros 6 capítulos son históricos y los otros son proféticos, en Apocalipsis se deja ver al menos una intención más histórica, una aplicación histórica, pero a partir del capítulo 12 comienza a desarrollarse este conflicto y los eventos finales, la implicancia con los eventos finales. Algunos autores incluso dicen que el contenido del libro está expresado a partir del capítulo 12 al capítulo 22 de Apocalipsis, ¿no? Está de acuerdo tal vez con la cita que usted acaba de leer, que sí, contiene, porque el capítulo 12 dice, hubo una batalla en el cielo. O sea, desde el inicio del conflicto hasta la resolución, en otras palabras, es Cristo recibe el rollo y está diciéndole a su iglesia, yo estoy al control, yo soy el vencedor en el conflicto y yo voy a guiar a mi iglesia. Interesante. Sí, y ahora recordemos acá que estamos en una escena de la entronización de Cristo, donde Cristo también está recuperando lo que nuestros primeros padres perdieron, que Satanás había usurpado, ¿no es cierto?, allí en el jardín del Edén. Es bueno tener eso en mente. Ahora, desde los versículos, aunque hay símbolos en los capítulos iniciales, pero mayormente desde el 4 en adelante, son muy fuertes los símbolos proféticos que se mencionan, porque la primera parte, la historia de las iglesias, hay una buena parte que es histórica, pero aquí ya comenzamos con los aspectos proféticos y iremos después a los capítulos posteriores, el clima de Apocalipsis, por allí por los capítulos 10, 11, 12 y 14, y los que son capítulos específicamente más escatológicos, que tienen que ver con los eventos del fin del tiempo. Vamos a dejar intencionalmente el verso 6 para el siguiente bloque. Y el verso 7 dice, y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. El verso 8 habla de la adoración de los seres, 4 seres vivientes, los 24 ancianos, se postran delante del Cordero. El verso 9 dice, cantan un cántico, un nuevo cántico, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación. ¿Cuál es el origen o la causa por el que Cristo es adorado en el cielo? Definitivamente, cuando observamos que se utiliza la palabra inmolado, fuiste inmolado, es porque era la única persona que, bueno, era Dios quien se tenía o se pudo haber hecho a la naturaleza humana para rescate o llevar o ejecutar este gran plan. Y fue la segunda persona de la deidad a través del Señor Jesucristo quien
quien llevó a cabo este plan aquí dentro del marco de la tierra. Hay un detalle también que quería mencionar dentro del contexto de quién es digno para tomar este libro, y es que, como lo mencionaban, el libro lo que presenta son los planos paso a paso de lo que es el plan de la redención, de cómo rescatar y sacar al ser humano del gran y terrible problema en el que se ha metido, que es el pecado. Y el librito nos está presentando lo que es el plan paso a paso. ¿Quién es digno de llevar a cabo y de ejecutar ese plan? La segunda persona de la deidad, es decir, el Señor Jesús, es digno porque Él es, digámoslo de esta manera, la parte de la deidad que lleva a ejecución, digámoslo, material aquí en la tierra, quien materializa lo que es la intención de Dios de rescatar a la humanidad. O sea, el que da el pago, el que Dios ha elegido también, además de eso. Amén. Porque aquí hay una alusión, en cierto aspecto, a Moisés nuevamente. Porque Moisés se va a cantar el cántico de Moisés allí en Éxodo 15, cuando cruzan el Mar Rojo por la liberación. Aquí hay una liberación que es mucho más amplia, que es la liberación de la humanidad por aquel que Moisés debería de simbolizar, que es el Mesías, el verdadero libertador. Correcto. Interesante que la adoración es en respuesta a lo que Cristo es y lo que Él hizo y hace. Ya vamos a entrar, dejamos el verso 6 pendiente, vamos a entrar de que esto no solamente queda circunscrito a una época en el pasado, sino también tiene implicancias muy fuertes también para el presente y el futuro cercano que cada uno de nosotros tiene. Queridos amigos, vamos entonces a separarnos y pronto ya regresamos aquí en Lecciones de la Biblia. Actualmente hay mucha injusticia social. Los niños sufren maltrato. Se discrimina por raza, edad y sexo. Las personas adineradas se enriquecen a costa de los pobres. Personas inocentes pagan condenas que no merecen. Y la lista suma y sigue. Estamos tan acostumbrados a esta realidad que pensamos que siempre va a ser así. Pero dice la Biblia que habrá un juicio divino y que cada uno pagará conforme a sus obras. Si el juicio es divino, ¿quiénes serán los testigos? ¿Quién será el juez? ¿Quién será el abogado que nos va a defender? ¿Y por qué ley seremos juzgados? Estas y otras preguntas podrás responder mediante esta revista de estudio llamada La Biblia Habla. Para solicitarla, llama a los números que aparecen en pantalla o escríbenos a nuestro correo electrónico y la recibirás de forma totalmente gratuita. Continúa la compañía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza. Y ya estamos de regreso, queridos amigos, en nuestro último bloque de esta lección, de este capítulo especial, que estamos especial porque la temática sí lo es. Y bueno, la verdad que usted se va a dar cuenta que en cada momento, cada capítulo, el Apocalipsis lo hace especial. Vamos entonces a este verso que quedó pendiente, capítulo 5, verso 6. No obstante, algunos tal vez para contextualizar. Dijimos que esta escena es cuando Cristo, ya que dice, ¿no?, un cordero recién inmolado. La pregunta es, ¿podemos considerar el trono como el santuario? ¿Son dos lugares diferentes o se fusionan las escenas en un santuario porque va a haber un ministerio especial de Cristo, una función, o son diferentes? Arca, en un momento Juan dice, vi el arca del pacto, en otro momento dice que ve el trono o que surgen ángeles o voces, truenos del trono de Dios. ¿Cómo entendemos entonces esta escena? Literalmente debemos comprender, o lo que tenemos es en el santuario terrenal un reflejo de lo que tenemos en el celestial. Y el celestial tenía dos... en verdad no lo hemos mencionado, pero el santuario está dividido en tres partes: lugar santísimo, lugar santo y atrio. Porque estas expresiones incluso de acá del capítulo 4, santo, 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 3 veces santo, que está en el número capítulo 6,
en Josué capítulo 6, no están por si acaso, son intencionales. Casi todo es de a tres cuando nosotros vamos a la Escritura. De hecho, el Arca del Pacto tenía las tablas de la ley, un frasco de maná y la vara de Aarón. Y el tabernáculo eran 3 cuadrados de 10 por 10, es decir, 10 por 30. No queremos encerrar a Dios en un Espacio limitado. limitado, pero sin lugar a duda que habían ministerios muy claros, muy definidos. Al estudiar las 7 iglesias, nos damos cuenta que incluso en los primeros versículos del libro de Apocalipsis, cómo Dios anda en medio de los candelabros y cuál era la misión. Y con ropas, como ya mencionamos, con ropas que representan al sumo sacerdote. Y con la misión especial del sacerdote y del sumo sacerdote, de examinar esos candelabros, de ver que estén bien, que tengan el combustible, es decir, ministrando. En algún momento Cristo en el lugar santo y en otro momento en el lugar santísimo. Especialmente cuando a futuro se dice la hora de su juicio ha llegado, y la profecía también así señala una época en donde Cristo, en el mismo lugar, que en el fondo es el cielo, el santuario celestial, cambia de función ahora para hacer una obra diferente. Ahora el lugar santísimo tiene características especiales, sin lugar a duda, y no podemos equivocarnos en eso. Por ejemplo, es evidente una relación entre el lugar santísimo y la santa ciudad. Varios aspectos. El lugar santísimo no tenía luz. En la santa ciudad no nos alumbraremos con el sol, menciona la Escritura, no hay necesidad, porque nos alumbraremos con lo que se alumbraba en el lugar santísimo, la Santa Shekinah, la presencia de Dios. Es cuadrado el lugar santísimo, es un cubo, y la santa ciudad es cuadrada. No podía entrar ningún ser humano inmundo al lugar santísimo, ni al santuario, por supuesto, tampoco en la santa ciudad. El arca del pacto era de oro puro, y vemos la santa ciudad mucho oro, así que hay una relación especial. No vi templo, dice Juan, en relación a la santa ciudad, porque Dios será el templo. ¿Me permite mencionar un poquito acá? Hechos de los Apóstoles, en páginas 31 y 32, la ascensión de Cristo al cielo fue señal de que sus seguidores iban a recibir la bendición prometida. Cuando Cristo entró por los portales celestiales, fue entronizado en medio de la adoración de los ángeles. Tan pronto como esta ceremonia hubo terminado, el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos en abundantes raudales, y Cristo fue de veras glorificado con la misma gloria que había tenido con el Padre desde toda la eternidad. El derramamiento pentecostal era la comunicación del cielo de que el Redentor había iniciado su ministerio celestial. De acuerdo con su promesa, había enviado el Espíritu Santo del cielo a sus seguidores como prueba de que, como sacerdote y rey, había recibido toda autoridad en el cielo y en la tierra, y era ungido sobre y era él ungido sobre su pueblo. Y eso está el texto que habíamos dejado pendiente, la última parte, el verso 6, dice, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Qué maravilloso esto de lo que está ocurriendo en el cielo. Tiene un efecto automático también en la tierra, ¿no? Una iglesia que hace la voluntad de Dios, imperfecta, porque estaban escondidos en un comienzo, pero después entienden, y guiados por el Espíritu Santo, ellos entienden cuál es la misión que tenían, recobran su identidad, comienzan una misión, y mientras Cristo es entronizado y dando por inaugurado también su ministerio de intercesión, en el Pentecostés ocurre algo extraordinario, que es el descenso del Espíritu Santo. Así es. Encontramos en este versículo que leías que ahora se presenta la intervención de la tercera persona de la deidad, el Espíritu Santo. Y hay un detalle bien interesante, y es que encontramos que dentro del plan salvífico la deidad entera volca todos sus recursos e interviene en rescate de la humanidad.
encontramos que el Padre está allí en el orden, manifestando su amor desde el trono. El Hijo, el Señor Jesucristo, participa a través del acto de la inmolación, y ahora el Espíritu Santo a través de este acto de venir y de estar con el pueblo de Dios, estar con la iglesia del Señor, cobra un papel fundamental dentro de lo que es el transcurrir del pueblo de Dios en la historia, y dentro de lo que es también el desarrollo de el plan salvífico. Ahora, aquí hay un detalle, Eric, y ya vamos a ir cerrando. El versículo 12 dice: el Cordero que ha sido inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. 7 cualidades, 7 características en la adoración a nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Qué maravilloso es ver cómo el Señor es entronizado para iniciar este ministerio especial en favor de la humanidad, y luego los resultados que vinieron, cómo los discípulos, al descender el Espíritu Santo, cobraron poder, y la promesa que el Señor había hecho se torna una realidad. Amén. No solamente la bendición de la presencia del Espíritu Santo, sino de lo que el Señor había dicho, se cumple. Amén. Así es. Un momento muy especial en la historia de la humanidad, y especialmente en el plan de redención. Pero nuestro pastor Joel ya está listo para hacernos el resumen entonces de esta lección que ha sido tan maravillosa y que tan rápido nos ha consumido el tiempo, pero que ha sido una bendición para nuestras vidas. Pastor Joel. Así es. En beneficio de aquellos que tenemos memoria visual, ¿no?, es bueno recordar los principales conceptos para no solamente englobar este estudio, sino especialmente también para todos nuestros amigos que sábado tras sábado realizan lecciones de la Biblia allí en cada iglesia adventista por la mañana. Y aprovechamos de invitarte. Y si no sabes aún dónde hay una iglesia adventista, busca la más cercana a tu casa a través de esta página web www.encuentreunaiglesia.org. Allí tú vas a encontrar la iglesia adventista más cercana, y si te interesaron estos temas bíblicos, proféticos del libro de Apocalipsis, tienes que saber que en esta temporada todas las iglesias adventistas alrededor del mundo vamos a estar estudiando el caso de esta semana, lo que vimos en Apocalipsis capítulo 4 y capítulo 5. Comenzábamos hablando entonces de el trono celestial. El capítulo 4 dice que se establece el trono, y junto con aquello también la asamblea o los seres que rodean el trono para adorar al Padre. Por ejemplo, tenemos a los 24 ancianos, que sus características principales son que visten ropas blancas y portan coronas de victorias. Si bien aquí nosotros tenemos evidencia de que son seres humanos porque son victoriosos, y al ser victoriosos y al estar en el cielo están representando a aquellos redimidos. Encontramos evidencia especialmente en Mateo capítulo 27, que el día que Cristo Jesús murió en la cruz, dice el texto bíblico a partir del verso 51 en adelante, que hubo un gran terremoto y los sepulcros fueron abiertos y resucitaron muchas personas para dar testimonio no solo en Jerusalén, sino también, de acuerdo a la evidencia bíblica, para ser aquellas primicias con las cuales Cristo se presentó en el trono, en el santuario celestial. Los 4 seres vivientes que también adoran al Señor son estas órdenes angelicales que sirven día y noche delante del trono de Dios, y que después en Apocalipsis, los siguientes capítulos, cumplen un rol muy importante en el servicio de Dios o para ejecutar la voluntad y los designios divinos. En el capítulo 5 encontramos entonces esta escena en donde el Padre en su trono tiene un libro sellado y se ofrece quién es digno de venir y tomar el libro. Y no se encontró a ninguno en el cielo ni en la tierra digno de abrir el libro. Ante esa situación, Juan se pone triste e incluso llega hasta el llanto. Pero de pronto alguien le dice: mira, escucha el león de la tribu de Judá, y cuando se da vuelta ve a un cordero como recién inmolado. Este libro está representando el poder, la autoridad que tiene Cristo Jesús para guiar a su iglesia hasta la victoria en el tiempo final. Es interesante ver que
la alabanza celestial está en relación a que es el único. ¿Por qué? Porque es el único que vino a morir por nosotros. Es el único que en la cruz ganó el derecho, ganó la autoridad que siempre ha tenido, pero que fue confiada a Adán y Eva, a Adán especialmente, y fue arrebatada por el enemigo. Él viene a recobrar aquello que el enemigo le usurpó a las manos de la humanidad. Y por último, tenemos entonces que el Cordero Inmolado, el León de la tribu de Judá, es también nuestro Rey y es también nuestro sumo sacerdote. Mucho cuidado cuando adoramos a Dios. Muchas veces los más antiguos dicen, hoy estamos siendo más irreverentes. Es porque tal vez se nos olvida de que estamos delante del Rey, delante de nuestro sumo sacerdote. Por lo tanto, nuestra adoración tiene que ser en respuesta a lo que Cristo es y lo que está haciendo por cada uno de nosotros. Es por eso, querido amigo, que en esta hora la invitación es la siguiente. Hoy en día, en general, el cristianismo tiene un marcado énfasis solamente en la cruz de Cristo Jesús. Y no hay ningún error en aquello, porque allí fue consumada el plan de salvación. Allí obtenemos la victoria sobre el pecado en Cristo Jesús. Pero sabes que la gran mayoría, y a la luz de la Biblia, paradójicamente, que claramente nos muestra que la cruz es el inicio de un ministerio muy especial de Cristo Jesús en nuestro favor. Capítulo 5 especialmente está mencionando que desde el cielo el Señor Jesús está trabajando por ti, para que tú puedas decir, Señor, te acepto como Señor y Salvador, y como consecuencia Él está perdonando nuestros pecados. Está en una obra en este tiempo, y lo vamos a ratificar con estudios posteriores, una obra de juicio salvífico para que, aún teniendo oportunidad, tú y yo podamos ser salvos gracias a sus méritos. Cristo es nuestro sumo sacerdote, Él es nuestro Rey, pero para ser nuestro Rey debemos someternos a Él, debemos aceptarlo y decir, Señor, yo quiero hacer tu voluntad, sé el Rey de mi vida. ¿Estás dispuesto a aquello? A hacer que no solamente la cruz en el pasado, sino el ministerio de Cristo en el santuario celestial en el presente, el motivo de entregar nuestra vida a Él. ¿Te parece? Vamos juntos entonces a adorar a nuestro Rey. Querido Padre y buen Dios, gracias te damos por la victoria de Cristo Jesús, la cual fue ratificada en aquel momento de su ascensión de llegar al mismo trono celestial, en donde todos los seres le adoraron, en donde Él recibe toda la honra, la gloria, el poder y el dominio. Gracias, Señor, porque al recibir este libro sellado, Él está al control no solo de la historia de este mundo, sino también de los cuidados de la iglesia. Bendícenos, Padre, para que hoy podamos decir, Cristo, sé tú nuestro Rey, el Rey de mi vida. Toma el control, toma el gobierno de mi vida y nosotros también tener esa facultad de someternos a la voluntad de Cristo Jesús. Gracias por el perdón, gracias por la misericordia que fluye desde el santuario celestial en esta hora para cada uno de nosotros, especialmente para nuestros amigos. Oramos y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Muchas gracias, Pastor Edison. Que el Señor le bendiga. Nos veremos pronto en el siguiente capítulo. Pastor Eric, Joel, muchas gracias por 2 capítulos nos estuviste acompañando. Que Dios te bendiga en tus obras misioneras ahí que estás realizando aquí en nuestro país. Y queridos amigos, Dios te bendiga. que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Permanezca en compañía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza. Y nosotros nos volvemos a ver la próxima semana en un nuevo capítulo de Lecciones de la Biblia.